Bien, en esta serie vamos a ver algunos conceptos estadísticos básicos orientados al manejo de datos experimentales. En particular, esta primera sección va a estar orientada a el análisis de errores experimentales. Empecemos con un ejemplo. Supongamos que se quiere medir la longitud de una viga y en una primera medición se obtiene que tiene 312 centímetros. Sin embargo, el instrumento de medición mide 1 centímetro, entonces realmente no se está seguro de si el valor verdadero es 311 o 313 centímetros. Entonces se pasa a utilizar un elemento con mayor resolución y después de varias mediciones se obtiene un promedio de 311,8 centímetros. Otra vez, si quiere ser más exacto, no está seguro de si el elemento mide 311,80 o 311,82. El punto de este ejemplo es que cada medición inevitablemente va a venir acompañada de una incertidumbre. Entonces, analicemos primero las características de un instrumento de medición. Por un lado tenemos la precisión, que es la capacidad del instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. ¿Qué significa esto? Se supone que si yo voy a medir dos veces lo mismo con el mismo elemento y todas las condiciones son iguales, uno esperaría que se dé el mismo resultado. El caso contrario sería, por ejemplo, en un sensor electrónico que sea afectado por ruido electromagnético, entonces las condiciones, mmm, si bien puedes a grueso modo considerarlas como que son las mismas, hacen que la precisión del equipo sea mala porque va a terminar dando cualquier salida de lo que uno quiere medir. Por otro lado, independientemente de que esa medición sea precisa, a uno le interesa la exactitud, que es el acercamiento de las medidas a una cantidad, de una cantidad al verdadero valor de esa cantidad. Después tenemos la resolución, que es la mínima variación de la magnitud que es posible medir con el instrumento de medida indicado. La apreciación, que es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida. Y la sensibilidad, que es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida del instrumento utilizado y la medida real. Entonces, analicemos ahora algunas causas de los errores experimentales. Estas pueden venir por un error del observador. Por ejemplo, el observador directamente usa mal el equipo o no está tomando las condiciones adecuadas. Un error de instrumento que puede venir por un defecto de construcción, un desgaste, limitaciones del equipo, es decir, querés utilizar un equipo que no está preparado para medir el objetivo de tu análisis. Un error por el modelo físico elegido. Esto es muy común cuando se realizan mediciones indirectas. A ver, algún ejemplo simple. Por ejemplo, se quiere medir la altura de un árbol midiendo su sombra con una relación trigonométrica. Entonces se emplea una relación trigonométrica equivocada, entonces el modelo físico es incorrecto y como resultado la medición final que uno va a entregar de la altura del árbol va a ser incorrecta. Y al final es una cuestión del modelo físico que se eligió. Después un error producido durante la medición. Esto significa que, por ejemplo, uno obtiene una serie de mediciones y hay alguna que es sospechosa, después se repite esa medición y se obtiene un valor aceptable como normal. Entonces, eh, el error se produjo durante la medición. Y después errores externos al proceso de medición. Bien, el punto de todo esto es que cuando se trabaja con datos reales y tomando datos reales, siempre van a estar presentes distintos tipos de errores y es importante identificar las posibles causas. Ahora veamos, los errores, recién vimos las causas, veamos cómo los podemos clasificar. Primero que nada, tenemos los errores groseros, que en general pueden ser un error del operador o del método utilizado. Son mediciones que son muy diferentes al resto y deben ser excluidas. Es decir, cuando un error se identificó como grosero, se saca de la lista de análisis para evitar que genere algún tipo de perturbación de los resultados finales. Algunos ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, cuando el operario agarra directamente un instrumento de otra escala, bien, o por ejemplo, el instrumento directamente anda mal, bien, y te da un resultado que no es coherente con lo que uno está buscando o con los otros resultados que está viendo. Y esos directamente se sacan, ya no se analizan más. Después veamos, tenemos los errores sistemáticos, que son aquellos que se producen de igual modo en todas las mediciones que se realizan en una magnitud. Pueden estar originados de un defecto del instrumento, en una particularidad del operador o del proceso de medición. Bien, ¿qué significa esto?
que ese error, si yo vuelvo a medir, voy a volver a encontrar el mismo error. A ver, un ejemplo típico es un instrumento descalibrado. Supongamos, una balanza arranca pesando 1 kilo, entonces cualquier cosa de PSI va a tener 1 kilo más de lo que del valor verdadero. Voy y repito la medición y voy a tener siempre el mismo error. Otro ejemplo puede ser el operario que está midiendo un volumen en una probeta graduada y no está enrasando sus ojos con la lectura, entonces siempre está midiendo 2 mililitros más. Mida lo que mida, siempre termina midiendo 2 mililitros más. Entonces ese es un tipo de error sistemático. Se repite en cada medición. Eso es importante porque es factible de ser corregido si se identifica. Y después tenemos los errores aleatorios, que son errores inevitables, que se producen por eventos únicos e imposibles de controlar durante el proceso de medición. Estos generan pequeñas desviaciones positivas y negativas, y lo que vamos a tener es que presentan una distribución de tipo normal o gaussiana. Bien, acá tenemos una curva de distribución gaussiana en la cual vemos el valor más probable y la probabilidad de encontrar valores que se alejan de este valor. Bien. Bueno, entonces veamos ahora los conceptos de precisión y exactitud. Pero antes vamos a definir cómo podemos, cuando nosotros damos un valor de una medida. Supongamos que tenemos este valor de la medida X. Entonces, lo que podemos decir es que ese valor que nosotros estamos midiendo está compuesto por una parte que es el valor aceptado como real, el que vamos a considerar el valor verdadero, una parte que es error sistemático, este valor se suma, pero el error sistemático en sí puede ser positivo o negativo, da igual. En el mejor de los casos va a ser muy pequeño o cero, el error sistemático puede llegar a desaparecer. Y una parte de error aleatorio que recién dijimos que siempre va a estar presente. Entonces, este también pueden ser pequeñas cantidades que suman o restan, pero siempre va a estar presente, con una distribución gaussiana. Entonces veamos. La exactitud lo que nos mide es, nos da una medida de la diferencia entre el valor real y la medición que nosotros estamos obteniendo. Y la precisión mide qué tan similares son los valores de las sucesivas medidas. Entonces, el ejemplo típico acá de los disparos, bien, si los disparos están todos muy juntos, independientemente de que le esté pegando al objetivo o esté corrido el objetivo, vamos a decir que nuestros disparos son precisos, es decir, nuestras mediciones en este caso son precisas, porque siempre estamos obteniendo valores cercanos o estamos pegando a lugares cercanos. En un caso tenemos que es exacto porque está en el valor que nosotros queremos y en el otro está corrido. Entonces acá vemos en el otro cuadro, en este gráfico, cómo es una distribución gaussiana de ese tipo. Bien, es una gaussiana bastante cerrada porque justamente tiene mucha precisión en este sector, y en el caso de que sea preciso y exacto está justo sobre el valor real. En el caso de que sea preciso y no exacto es una gaussiana muy cerrada, pero está corrida del valor real. Este era el ejemplo típico de un equipo descalibrado. Y por otro lado tenemos los casos donde tenés baja precisión. Bien, independientemente de que estén todos alrededor de la medición real, como en este caso, y tendrá una distribución, un gráfico de distribución gaussiana de esta forma, o que estén todos dispersos y a la vez corridos del valor real, que es este ejemplo de acá, con su correspondiente gráfico de distribución gaussiana.